Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la asignatura. Vamos a hablar hoy de este tema 2 de literatura, que es la literatura en la Edad Media. Vamos a empezar por ese repaso histórico que vamos a hacer a lo largo del curso de la literatura española, de las obras más importantes de la literatura en lengua castellana. Y vamos a empezar, obviamente, por el principio, por la Edad Media. En este primer vídeo vamos a hablar de solo algunos aspectos de la literatura en la Edad Media. En concreto, vamos a hablar del contexto histórico importante que tiene lugar en este momento, en la Edad Media, es decir, qué acontecimientos históricos están influyendo ahora mismo en la literatura. Y después hablaremos en este segundo punto de una corriente dentro de la literatura medieval que se llama el Mester de Juglaría, y de esta obra, la obra más importante del Mester de Juglaría, llamada, seguro que nos suena, el Cantar de Mio Cid. En el siguiente vídeo hablaremos del Mester de Clerecía y de la prosa medieval. Bueno, pues fijaros, en primer lugar nos tendremos que centrar en qué estaba ocurriendo durante la Edad Media en España. Primero, ¿qué es la Edad Media? La Edad Media empieza en el siglo V, es ese gran periodo histórico que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV. Son aproximadamente, por tanto, 10 siglos de historia, estamos hablando de 1000 años de historia. Durante esta época, en la Edad Media, seguro que vuestra profesora de historia os lo explica mucho mejor, existe lo que se llama la sociedad estamental. ¿Qué significa eso? Que los ciudadanos están divididos en estamentos, en función de en qué familia nacían. Eso significaba que iban a pertenecer a un determinado estamento, a una clase social que podía ser o bien los nobles, o bien, por ejemplo, los campesinos. Eso significaba además, la sociedad estamental, que una vez que nacían en un determinado estamento no podían cambiar de estamento, o era muy excepcional que pudiesen cambiar de estamento a lo largo de su vida. A eso se le llama un sistema social cerrado. Otra característica de la Edad Media era el sistema de gobierno. El sistema de gobierno, el sistema político, es el del feudalismo. ¿Qué significaba eso? Bueno, pues en la Edad Media, los que gobernaban, los que tenían realmente el poder político, eran los señores feudales, que eran personas con título nobiliario, marqueses, condes, duques, que además eran propietarios de tierras, de terrenos, o también de los castillos en los que muchas veces vivían. Esos señores feudales concentraban el poder, eran los que tomaban las decisiones. Y esas decisiones afectaban, ¿no? Ellos gobernaban sobre el resto de la población. Gran parte de esa población eran campesinos que cultivaban sus tierras. Entonces los campesinos, a cambio de poder cultivar las tierras de los señores feudales, también tenían que obedecerlos. Otro aspecto importante es la mentalidad religiosa, es decir, durante la Edad Media la gente, los ciudadanos, eran muy religiosos, muy creyentes, y esto va a influir muchísimo en la percepción que tenían del mundo, porque para ellos Dios era un concepto, un tema muy importante. Dios era el centro de las preocupaciones, de las reflexiones, y eso, como vamos a ver, va a tener un efecto en la literatura. Bien, vamos a hablar un poquito más de esos 3 estamentos importantes que había en la Edad Media. Fijaros, eran la nobleza, el clero y el pueblo llano. La nobleza es el grupo social de los grandes señores, propietarios de tierras, ricos, privilegiados, quienes además gobernaban, quienes tenían el poder político. Nos podemos preguntar, ¿qué tipo de literatura interesaba a la nobleza? Bueno, pues nuevamente la poesía amorosa, cortesana, la de la corte, que solía ser cantada por los trovadores, que eran esos artistas que iban de castillo en castillo, de ciudad en ciudad, cantando canciones. Las canciones que más les gustaban eran las amorosas. Eso se le llama la lírica culta, que veremos más adelante. Por otro lado, el estamento del clero estaba más interesado en poesía religiosa, obviamente, en poesía que trataba el tema de la religión. Esa poesía solía ser narrativa, es decir, que contaba un relato, ¿no?, una pequeña historia, y tenía tema religioso. A eso lo llamaremos, lo veremos posteriormente, el Mester de Clerecía. Por otra parte, el tercer estamento es lo que conocemos como el pueblo llano. Son los que no tienen privilegios, pues los campesinos, también los comerciantes y los artesanos que vivían en las ciudades, pero sobre todo eran la gran masa de población que eran campesinos, trabajaban las tierras de los señores feudales. ¿Qué tipo de literatura le interesaba al pueblo llano? Pues como 2 clases de literatura.
Por un lado le gustaba muchísimo la poesía lírica tradicional, que eran esas cancioncillas populares que las abuelas cantaban a sus nietos, que los padres cantaban a sus hijos, y que se transmitían oralmente. Esas cancioncillas solían ser de tema amoroso, y estaban muy ligadas normalmente a las fiestas, ¿no? Pues por ejemplo a la Navidad, con los villancicos, a las fiestas de la llegada de la primavera, a las bodas. Otro tipo de literatura que les gustaba muchísimo también estaba en verso, pero no era lírica, era una poesía épica narrativa, largos poemas recitados por los juglares que contaban las hazañas de héroes. A eso lo vamos a llamar el Bester de juglaría. En general, la literatura de la Edad Media tiene dos características muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, la literatura tiene lo que llamamos una transmisión oral, es decir, hay que tener en cuenta que la gente no sabía leer, no sabía escribir, la inmensa mayor parte de la gente. Aquí lo explica, dado que solo un porcentaje ínfimo, muy pequeño, de la población medieval sabía leer, las canciones y las leyendas, esas historias de amor o esas historias de los héroes, se transmitían oralmente y no de forma escrita. Entonces los artistas tenían en cuenta este hecho y elaboraban las obras pensando en su auditorio, pensando en que la gente no las iba a leer, sino que la gente las iba a escuchar. Entonces, ¿qué metían mucho en los poemas? Pues estas llamadas a los oyentes para mantener su atención, que eran frasecitas del tipo: escuchad ahora lo que le ocurrió al Cid, por ejemplo, un personaje típico de estas obras. Escuchad ahora lo que le ocurrió al Cid. Ese escuchad, ese prestad atención, ese tipo de formulitas, de expresiones, las utilizaban mucho para captar la atención de los que le estaban escuchando. Fijaos ahora en otra característica muy típica de la literatura medieval, de la literatura de este periodo: autor colectivo y anónimo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no sabemos quién compuso muchas de las obras literarias de la Edad Media. Como desconocemos al autor, decimos que las obras son de carácter anónimo o de autor anónimo. Pero es que además, como se transmitían oralmente, muchas veces esas cancioncillas, esos poemas, sufrían modificaciones. Era un poco como lo del teléfono escacharrado ¿no? El juego este. Cuando alguien cuenta una historia a otra persona oralmente y esa otra persona la cuenta a otra persona, pues va habiendo diferentes versiones de la misma historia. Por tanto, todos los que recitaban la obra de alguna manera participaban en la composición de la obra. A eso lo llamamos autoría colectiva, entre todos. Vale, vamos a hablar ahora pues de ese mester de juglaría. El mester de juglaría es como una corriente literaria, un grupo de obras que pertenecen a esta corriente que llamamos el mester de juglaría. Sucedió principalmente durante el siglo XII. Fijaros que el mester de juglaría significa el oficio de los juglares. Mester significa oficio o profesión. ¿Quiénes eran los juglares? Pues los juglares, aquí tenemos un dibujito, eran esos artistas, podríamos decir callejeros, artistas que iban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y que recitaban canciones en las plazas de los pueblos, en los patios de los castillos, ante pues los ciudadanos, ¿no? Que se congregaban. Era todo un acontecimiento cuando llegaba un juglar a un pueblo, se congregaban en la plaza para escuchar al juglar. ¿Qué solían? No siempre, porque los juglares también cantaban canciones de amor, canciones divertidas, pero muchas veces los juglares recitaban poemas narrativos, que llamamos poemas épicos, que relataban las hazañas de héroes. ¿De qué héroes? Pues por ejemplo el Cid Campeador, de esos grandes personajes que conseguían grandes hazañas. Algunos de esos héroes, por cierto, eran personajes históricos, como el propio Cid Campeador que efectivamente existió. Otros héroes eran inventados, incluso inspirados en personajes mitológicos, como Hércules y todos estos. Fijaros, estas canciones tienen dos propósitos, ¿no? Las canciones que cantaban los juglares, las canciones del mester de juglaría, tienen dos propósitos. Por un lado, entretener. La gente en la Edad Media no tenía televisión. ¿Cómo se entretenían? Pues una forma era escuchando historias. Y otra función, ¿no?, de estos poemas del mester de juglaría era la de informar sobre los acontecimientos bélicos. Pensad que estos poemas que cantan las hazañas de héroes también estaban basados en acontecimientos históricos que estaban ocurriendo en aquel momento. En concreto, por ejemplo, en España. ¿Qué estaba ocurriendo muy importante en España? La Guerra de la Reconquista. Los reinos cristianos del norte intentan recuperar las tierras invadidas por los moros.
por los reinos musulmanes. Entonces esa guerra entre cristianos y musulmanes por el control de la península ibérica se le suele llamar la Guerra de la Reconquista. Muchos poemas épicos estaban inspirados en la Guerra de la Reconquista y por tanto, cuando un juglar contaba pues que el Cid conquistó Valencia en uno de esos poemas, estaba haciendo alusión a algo que estaba ocurriendo en aquel momento en España y por tanto la gente no tenía informativos en la tele, no tenía periódicos que pudieran leer, se informaban a través de las canciones que contaban los juglares. Técnicas de los juglares, ¿vale? Muy importante estos 4 puntos. Fijaros, técnicas qué recursos, qué trucos utilizaban los juglares para cantar esos poemas épicos. Pues primero, tenían que memorizar esos extensos poemas épicos. Y muchas veces recitaban acompañados de algún instrumento, que podía ser una pequeña, un instrumento de cuerda, similar a lo mejor a una guitarra. Otro puntito interesante, la transmisión, como hemos dicho, era oral. Y por tanto, el estilo de estas obras tiene rasgos lingüísticos propios del lenguaje oral. Uno de esos recursos era en los epítetos épicos, fórmulas expresivas de alabanza. ¿Qué son los epítetos épicos? Eran expresiones típicas que se repiten muchas veces a lo largo del poema para alabar, para cantar las virtudes de los héroes. Por ejemplo, el que en buena hora ciñó la espada es un epíteto épico que se usa mucho en el Cantar del mío Cid para alabar al Cid campeador. El que en buena hora ciñó la espada. Otro posible, el que en buena hora nació. Métrica, en cuanto a la métrica, los poemas épicos tenían siempre una métrica similar, con estas características. La métrica es irregular. ¿Qué quiere decir eso? Los poemas épicos ya no son como los poemas que analizábamos en las últimas semanas, donde veíamos que todos los versos tenían 8 sílabas o todos los versos tenían 11. Claro, esos poemas había, digamos, una constancia en el número de versos. Aquí no, perdón, en el número de sílabas de los versos. Aquí no. Los poemas épicos, cada verso tiene una medida diferente. Nos podemos encontrar un verso de 16, otro de 19, otro de 21. Lo normal, predominan los versos de 18 sílabas. Pero insisto, los había de 18, de 16, de 17. Hay una irregularidad métrica. Además, tampoco había una estrofa fija, ¿no? Los juglares no componían en cuartetos, en tercetos o en sonetos, sino que todos los versos iban uno detrás de otro, formando larguísimas series de versos que llamamos tiradas. Por otro lado, otro punto interesante es que, claro, los juglares a la hora de recitar los poemas iban introduciendo poco a poco modificaciones. O bien porque pensaban que eso iba a gustar más al público, o simplemente porque no se acordaban con exactitud del poema, ¿no? Entonces se inventaban cosas sobre la marcha. Por eso, efectivamente, las obras, los poemas épicos del Mester de Juglaría son de autor colectivo. Vale, seguimos con el Mester de Juglaría. ¿Cuál sería la obra más importante? Bueno, la obra más importante del Mester de Juglaría, y casi diríamos la única que se ha conservado en nuestros días, pues es el Cantar de mío Cid, o poema de mío Cid. El Cantar de mío Cid es un larguísimo poema narrativo que cuenta la historia de Rodrigo Díaz de Vivar. Nos sonará el Cid campeador, un héroe castellano, un personaje histórico que existió realmente y que realizó grandes hazañas en la Guerra de la Reconquista. Fijaros si es largo el poema, que es aproximadamente, tiene más de 3.300 versos. O sea que, tela con los juglares que se lo sabían de memoria. Y no sabemos quién es el autor de esta obra. Dice, es un poema anónimo, pero se cree, hay teorías que apuntan a que pudo ser escrito por 2 juglares. Al principio, como hemos dicho, solo se transmitía oralmente. Entonces la pregunta, si se transmitía oralmente, ¿cómo ha llegado a nuestros días? Bueno, pues llegó a nuestros días por escrito a través de un copista llamado Per Abad, que puso el poema del mío Cid por escrito, y ese documento, que es del siglo XIV, fijaros, bastante después, ¿no?, de la composición, de la fecha de composición, si se compuso aproximadamente en el siglo XII, ¿vale?, el Cantar de mío Cid, hasta el siglo XIV no se puso por escrito, o al menos, si se puso por escrito, esos documentos se perdieron. Se conservó un documento que ya se elaboró en el siglo XIV. Vale, ¿qué nos cuenta el poema de mío Cid? Efectivamente, el Cantar de mío Cid nos cuenta la historia de Rodrigo Díaz de Vivar en sus guerras contra los moros. Pero, ¿cuál es el tema? Es decir, ¿qué idea nos pretende transmitir el autor sobre el Cid? Pues nos pretende hablar de la recuperación de la honra por parte del Cid. El Cid al principio de la obra pierde su honor
y durante el poema lo que va a hacer es que va a ir recuperando el honor. ¿Cómo? Pues con grandes gestas, con grandes hazañas. Vamos a ver un ejemplito de poema del Cantar. ¿Vale? Este fragmentito nos habla de... Aquí tenemos el resumen del fragmento. Nos dice, el héroe castellano, es decir, el Cid, ha sido desterrado por el rey Alfonso VI. Es decir, ha perdido su honor. ¿Por qué? Bueno, pues se cree que es porque unos nobles castellanos envidiosos acusan al Cid de haberse quedado con parte de una recaudación de unos impuestos. Es decir, lo acusan de robar, de político corrupto. Al margen de que la acusación fuese verdadera o no, el rey los cree y expulsa al rey del rey de Castilla, ¿no? Es decir, lo destierra. Lo destierra es que lo deja sin tierra. Eso es lo que hace el rey Alfonso VI, persuadido por esos nobles que le tienen envidia al Cid. El Cid dice que él es inocente. Entonces, antes de irse, se quiere ir hacia Burgos. Antes de ir hacia Burgos, el Cid, muy emocionado, vuelve la cabeza para mirar por última vez su casa. Fijaos cómo lo cuenta el poema. Esta escenita, cómo la cuenta el poema. Dice: con lágrimas en los ojos, intensamente llorando, la cabeza atrás volvía y se quedaba mirándolos. Abiertas quedan las puertas que ya no tienen candados, quedan las perchas vacías, sin las pieles ni los mantos. Ya han volado los halcones y sus azores mudados. Bueno, mudados, que han mudado el plumaje. Fijaros, en esa parte, ¿no?, nos estaba transmitiendo esa tristeza del Cid, de Rodrigo Díaz de Vivar, que se ve obligado a abandonar su casa. Nos transmite esa... ¿Y cómo deja esa casa, no? Pues la deja vacía. Y esa escena pues nos transmite la tristeza que estaba viviendo el protagonista. Y continúa. Y en esto suspiró el Cid. Se siente muy agraviado. Alzó no obstante sus ojos y dijo tan mesurado, tan prudente: hoy gracias te doy, Señor Padre, que vives tan alto. Incluso no se dirige a Dios y le da las gracias. Pero dice: ya ves qué han hecho conmigo mis enemigos malvados. Le echa la culpa de su desgracia a esos nobles que lo traicionaron. Vale, en cuanto al argumento del Cid, en cuanto a toda la obra, todos estos más de 3.500 versos, podemos dividirlos en tres partes. Esto es la estructura. Tres partes que llamamos: la primera parte, el Cantar del Destierro, el Cantar de las Bodas y el Cantar de la Afrenta de Corpes. Vamos a ver qué se cuenta en cada una de esas partes. Fijaos, esta parte del libro de texto está muy bien, ¿vale? La tenemos que estudiar. Tenemos aquí las partes del Cid: Cantar del Destierro, Cantar de las Bodas y el Cantar de la Afrenta de Corpes, dividido en dos partes. Empezamos el punto número 1, el Cantar del Destierro. ¿Qué ocurre en esa primera parte del poema? Ocurre la deshonra. El Cid pierde la honra. ¿Por qué? Porque es injustamente desterrado de Castilla por el rey Alfonso VI. Entonces se ve obligado a abandonar su casa y a separarse de su esposa, que son personajes muy importantes, su esposa doña Jimena, y de sus hijas Elvira y Sol, que quedan recluidas en un monasterio. Solo lo acompaña un puñado de fieles guerreros, con los que va a iniciar la reconquista de los territorios árabes. Con ese pequeño grupo de leales guerreros, el Cid va a ser capaz de conquistar enormes territorios que habían invadido los moros. Y es así como él quiere volver a ganarse la confianza del rey, conquistando o reconquistando esas tierras para el rey Alfonso VI. Segunda parte, el Cantar de las Bodas. El Cid conquista Valencia a los árabes, por tanto, recupera su honor. Esa ciudad, ¿no?, la recupera después de una batalla y la entrega al rey Alfonso VI. El rey acepta los regalos del Cid y lo perdona. El Cid se reúne entonces con su familia, con su esposa y con sus hijas. Las hijas del Cid, además, se casan, gracias, el rey lo concierta el matrimonio entre las hijas del Cid y los condes de Carrión, con lo cual las casan con grandes nobles. ¿Qué ocurre? Pues la tercera parte, el Cantar de la Afrenta de Corpes, el Cid vuelve a perder el honor. ¿Por qué? Vuelve a perder el honor primero porque las hijas del Cid son maltratadas en el Robledal de Corpes, Corpes es una localidad, por sus esposos. ¿Vale? Fijaros, los condes de Carrión, que se habían casado con las hijas del Cid, maltratan a las hijas del Cid. ¿Y por qué hacen eso, no?
Bueno, pues lo hacen porque están se sienten insultados por los hombres del Cid. Los caballeros del Cid, los guerreros, piensan que los condes de Carrión son unos cobardes, unos flojos, que no saben luchar en las batallas, que siempre se esconden en las batallas y rehuyen de la lucha. Por eso los insultan y los llaman cobardes. Entonces los condes de Carrión, que están están muy dolidos por esos insultos, lo pagan con sus esposas, a las cuales maltratan, las agreden físicamente en un bosque y las dejan allí tiradas y abandonadas. Entonces eso, el Cid, claro, ve cómo pierde el honor porque ha permitido que sus hijas fuesen maltratadas por sus propios maridos. Y además, también no solo la pérdida del honor, es también una pérdida económica, porque los condes de Carrión huyen, abandonan a sus esposas y huyen con el dinero de la dote. La dote es ese precio que tienen que pagar un padre cuando da a sus hijas para casarse, ¿no? Un padre tiene que pagar un precio para que su hija se case con su marido, ¿no? Esto es una costumbre medieval que se llama entregar la dote. Pues el Cid había pagado mucho dinero para concertar el matrimonio de sus hijas con los condes de Carrión, y los condes huyen con ese dinero. Fijaos, ¿qué pasa después en este cantar de la afrenta de Corpes? Bueno, pues que el Cid consigue recuperar el honor. ¿Cómo? Bueno, pues no se va a vengar, no va a tomarse la justicia por su mano, sino que acude al rey, y es al rey al que le pide que se aplique justicia. Y el rey convoca a las Cortes de Toledo, ¿vale? Una especie de, vamos a decir, de tribunal, donde se va a discutir sobre si los condes de Carrión son culpables de esa humillación. Efectivamente, las Cortes obligan a los condes de Carrión a devolver la cuantiosa dote al Cid. Por tanto, recupera el dinero. Pero es que además, también las Cortes decretan que los condes de Carrión tengan que enfrentarse a unos campeones nombrados por el Cid. En esas justas, en ese combate, pierden los condes de Carrión. Por lo tanto, el Cid así recupera la honra. Y no solo contento con eso, el Cid además conseguirá que el rey anule el matrimonio de sus hijas con los condes, y el rey además las casa ahora con los infantes de Navarra y de Aragón, que son nobles mucho más poderosos, que están emparentados directamente con la familia real. Y por tanto así, dice, máxima honra, ¿no? Así el Cid consigue el máximo honor al que podía aspirar. Fijaros, toda la historia del cantar del mío Cid nos cuenta cómo al principio el Cid pierde el honor y cómo poco a poco lo va recuperando a lo largo de la canción. Bueno, pues espero que esta explicación, hasta aquí yo no tengo nada que contar más, espero que os haya servido para entender mejor esta parte del tema 2 de literatura, y volveremos en el siguiente vídeo, donde hablaremos del mester de clerecía, ya no son juglares, ahora serán clérigos, y donde hablaremos no solo, hasta ahora hemos hablado de poesía, ¿no?, de composiciones en verso, pues hablaremos también de composiciones en prosa importantes de la Edad Media. Así que nada más por mi parte, espero que insisto, que os haya servido este vídeo y nos vemos en clase. Adiós.